Hola, bendiciones. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este pasaje ahí en el libro de Hebreos es realmente una advertencia. Realmente es algo que debemos atender sobremanera y que debemos tener bien establecido y con mucho cuidado en nuestra vida, porque nos advierte acerca de las situaciones o consecuencias que en un momento dado nuestra vida puede llegar a ocurrir, que en nuestra vida pueden llegar a ocurrir. Cuando la Escritura encuentras, por tanto, normalmente esta frase ocurre porque primero narra lo que pasó antes y a consecuencia de lo que pasó antes, ¿qué es lo que puede venir después? Por eso dice, por tanto, es necesario, o sea, dado las cosas que ocurrieron o dadas las cosas que pueden pasar en nuestra vida, dice, es necesario que, dice que con más diligencia, o sea, con más atención, con más prontitud, con todo el ánimo y la disposición de ver qué es lo que realmente puede ocurrir o qué puede pasar en nuestra vida. Y luego dice, atendamos las cosas que hemos oído. Y en la Escritura vamos a encontrar un sinnúmero de cosas las cuales hemos escuchado. Y yo creo que muchas de las ocasiones, y por eso la advertencia ahí en el libro de los Hebreos, estas cosas las tomamos muy a la ligera, o las tomamos como si fuera ya en el entendido de que finalmente las llevamos a cabo, o finalmente ya las estamos practicando, o finalmente no hay ningún problema en torno a lo que nosotros somos ahora. Pero es ahí donde finalmente el versículo advierte acerca de no sea que nos deslicemos. Y deslizarse es perder piso, es caer, caer y caer. Y usando este versículo como base, me gustaría los próximos mensajes utilizarlo precisamente para atender algunas de las cosas que hemos oído. Y hoy quisiera hablarte de algo que tiene mucha relación con ello. Pero antes de hacerlo, permíteme hacer una oración. Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de retomar nuevamente esta serie de mensajes bíblicos, Señor, que espero sean de tu agrado, que suban a ti con olor fragante, pero sobre todo también, Padre, que además de darte la honra y la gloria, sean edificación para nosotros. Guíanos, Padre, guíame a mí. Y Señor, todo lo pongo a tus pies en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son unas de las cosas que hemos oído? Con la que me gustaría empezar es lo que Pablo escribe al libro, a la iglesia allá en Corinto. Y esto está ahí en el capítulo 10. En el capítulo 10 inicia desde el versículo 1 y me gustaría leer primero del 1 al 4 para que veas qué es lo que aconteció, qué es lo que pasó, lo que decía yo antes. Por tanto, es necesario que con más diligencia, por tanto, o sea, esto fue lo que pasó. Dice el libro, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjate, todos. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hasta aquí Pablo habla acerca de aquello que aconteció al pueblo de Israel. Y habla acerca de la situación que en ese momento pasaron. Habla de los detalles que ocurrieron cuando cruzaron el mar. Y luego dice, y lo acaba diciendo, que bebían de la misma roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero aquí viene, aquí vendría, o aquí podríamos insertar el por tanto, porque fíjate lo que pasó. Versículo 5, dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos habían bebido de la misma roca espiritual, todos habían estado bajo la nube, todos habían cruzado el mar, todos estaban juntos, todos. Sin embargo, dice que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, no se atendió diligentemente
aquellas cosas que habían escuchado, aquellas promesas que Dios había dado, aquellas manifestaciones del poder de Dios, y por no atenderlas, por no tener en cuenta en sus vidas esto, se deslizaron. Y dice ahí que los más de ellos no se agradó Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esto con aquello que hoy en día estamos viviendo? Bueno, el versículo 6, y particularmente dentro de este pasaje que estoy leyendo, voy a hacer mucho énfasis tanto en el versículo 6 como en el versículo 11. Fíjate, el 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo esto que ocurrió, todo esto que estamos narrando, todo esto que habla la Escritura allá del Antiguo Testamento, todo esto que hace referencia el apóstol Pablo, dice que estas cosas sucedieron ¿como qué? Como ejemplo para nosotros. Y en verdad, es cierto que mucha gente dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero tenemos un sinnúmero de ejemplos en la vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida en sociedad, en nuestra vida espiritual. Y casi siempre está advirtiéndonos la Escritura a través de instrumentos, a través de la iglesia, a través de la familia, a través de muchas formas. Está hablando acerca, mira, fíjate el ejemplo, fíjate lo que está pasando. Hey, no vayas a hacer lo mismo, sobre todo cuando sabemos que las consecuencias de nuestros actos pueden ser funestas o pueden ser en gran manera equivocadas. Y dice, sucedieron como ejemplo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Y aquí es donde me gustaría hacer mucho énfasis, porque sigue diciendo, versículo 7 al 9, dice: ni seis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hoy la idolatría forma parte de nuestra vida, y no solamente como algunos hombres y mujeres de Dios hablan acerca de la idolatría, de imágenes y todo lo demás, es cierto, pero más que eso, hay otro tipo de idolatría en los cuales estamos cayendo y ni siquiera nos damos cuenta, y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos deslizándonos, porque la idolatría puede ser el dinero, puede ser la familia, puede ser el trabajo. Hay un sinnúmero de cosas en las cuales podemos caer en idolatría. Todo lo que se refiere a idolatría es cuando tú pones algo antes que Dios. Y si hay algo en tu vida antes que Dios, si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, es seguro que estás cayendo en idolatría. Y luego dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y fíjate, el pasaje allá en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Números, 25, capítulo 25, habla de qué manera lo hicieron. Y tácitamente sí eran relaciones sexuales, y tácitamente aceptaron cosas que eran prohibidas, que estaban mal. Y cuando habla de fornicación, no solamente habla de este aspecto íntimo, sexual, sino que la advertencia para nosotros es que a veces consideramos que los placeres de esta vida son totalmente diferentes y son mejores que los que Dios nos puede ofrecer. Y la verdad, no hay nada mejor que Dios. Sin embargo, hay ocasiones en que nosotros simplemente decimos, bueno, yo no tengo pecado sexual, yo no adultero, yo no tengo inmoralidad sexual, pero hay muchísimas otras cosas más que podemos estar haciendo en nuestra vida, y sin percatarnos o sin darnos cuenta podemos llegar incluso a eso. Y cuando no atendemos las cosas como tiene que ser, lo más seguro es que nos vamos a deslizar, lo más seguro es que vamos a caer. Y luego dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor. Allá en las pruebas que Satanás puso delante de Jesús, hay una de ellas, ¿no? Donde él invitaba al Señor a lanzarse desde el pináculo del templo. Y decía, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La Escritura dice, y la Escritura sabe, y habla acerca de que, sobre todo, ángeles van a correr y te van a socorrer. ¿Y qué dijo el Señor? No, también la Escritura dice que no tentarás al Señor tu Dios. Y yo creo que en algunas ocasiones estamos tentando al Señor no solamente por la realización de nuestros planes, de nuestros propósitos, de nuestras metas, sino que también tentamos al Señor no siguiendo indicaciones, no siguiendo advertencias, no siguiendo aquellas cuestiones que tienen que ver con cuidado lo que estás haciendo en tu vida. Aguas. Fíjate bien,
Fíjate lo que estás pasando. Y en todos los planos, en el plano material, en el plano físico, en el plano espiritual, yo creo que a veces lo que estamos haciendo, estamos muy confiados en que Dios nos protege, en que Dios nos cuida, en que Dios, y somos capaces, y valga el ejemplo, que manejamos a veces hasta sin el cinturón de seguridad, suponiendo que Dios nos protege y Dios nos cuida. Esa no es la manera. Y es seguro que estamos cayendo en una actitud como esta. Y luego dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración. ¿Cuándo existe la murmuración? La murmuración no solamente es hablar de cosas ajenas o de personas ajenas, no es referirnos solamente a hechos. La murmuración tiene que ver cuando uno no está contento con lo que uno tiene, cuando no hay gratitud, cuando no hay agradecimiento en nuestra vida, cuando no hay un reconocimiento tácito hacia Dios de decir, Señor, soy lo que soy por tu gracia. Y soy y puedo ser la criatura perfecta porque tú así lo defines. Mucha gente cuando predico y algunas veces hago esta broma que digo que yo soy el más guapo y la gente se ríe. Y luego les digo, bueno, no soy guapo tal vez para ustedes, pero soy el más guapo para Dios. Porque yo quiero sentirme así. Si yo me quiero sentir una criatura especial, si yo quiero ser diferente, si yo quiero de verdad que en mi vida las cosas cambien, tengo que reconocer que soy o puedo ser la mejor creación de Dios. Y cada uno de nosotros debería pensar de sí mismo. ¿Por qué existen tantos arreglos hoy, por ejemplo, a las mujeres? Tanto que se pintan, tanto que se colorean el pelo, tantas otras cosas más. ¿Por qué? Porque no están a gusto. Y ya no solamente es una cultura de mujeres, también es una cultura de hombres. Y ahora los tatuajes y todo, yo respeto, si alguien lo quiere hacer, adelante que lo haga. Lo único que estoy diciendo es que cuando yo no estoy contento, yo no estoy agradecido con lo que Dios me ha dado, física, moral, económica y en todos sentidos, en mi vida, lo que estoy haciendo es murmurando, lo que estoy haciendo es quejarme de lo que Dios ha hecho para conmigo. Y después de estas advertencias, después de estas cosas que pueden ser una realidad hoy en día, que pueden ser algo que puede atacarnos, que puede estar en nuestra vida, fíjate lo que dice el versículo 11, y dije hace rato que iba yo a resaltar, o iba yo sobre todo el versículo 6 y el 11, a repetirlo mucho, y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo esto que pasó allá al pueblo de Israel, todo esto que ha contado, que cuenta la historia, parte de la historia de la humanidad, es algo que nos sirve a nosotros como ejemplo. Y nos sirve para tener cuidado, nos sirve como una advertencia, nos sirve como un semáforo en ámbar antes de que se ponga el rojo. Porque ya poniéndose el rojo, cuidado porque las consecuencias pueden ser desastrosas. Y todas estas cosas ocurrieron, ¿para qué? Para que nosotros tengamos diligencia, así como empecé diciendo ahí en Hebreos 2.1. Tengamos diligencia en atender estas cosas que hemos oído, estas cosas que hemos escuchado, estas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Y son ejemplo. Y de verdad que no las deberíamos de tomar simplemente y tirarlas al bote de la basura. Y yo creo que literalmente, o de alguna manera simbólica, eso es lo que hacemos. Algunas de estas cosas pensamos que, bueno, ya no son los tiempos de Israel, ya no son los tiempos de la antigüedad, ya vivimos una cultura diferente, ya vivimos una tecnología diferente, ya vivimos una vida totalmente distinta, ya hay más cosas en las cuales nos podamos ocupar, ya hay más cosas en las cuales nos podamos edificar y todo. Pero precisamente todas esas cosas que hablé ahorita pueden ser también usadas en una dirección equivocada. Y sabes que lo más triste de todo, y aquí es donde voy a poner el dedo en la llaga, que muchas de las ocasiones, así como os decía el escritor de Hebreos, no sea que nos deslicemos. Creo que nuestra vida se puede empezar a deslizar si no hacemos caso o hacemos caso omiso de estas cosas que ocurrieron antes y de estas cosas que quizá puedan estar pasando en nuestras vidas. Y por eso me he decidido a este mensaje titularlo como cuidado, aún los changos se caen de los árboles. ¿Y sabes por qué? Porque el versículo 12 yo creo que expresa Pablo la verdadera preocupación que tenía ya por la iglesia de Corinto.
la verdadera preocupación que tenía acerca de la actitud, acerca de las acciones, acerca de todo lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, y no solamente ahí, en otras iglesias, y no solamente en otras iglesias, aún hoy en día para nosotros. Y esto es lo que el versículo 12 dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Repito, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Has encontrado a Cristo? Gloria a Dios. ¿Has decidido tener una relación íntima con el Señor? Gloria a Dios. ¿Has decidido trabajar arduamente en la obra del Señor? Gloria a Dios. ¿De verdad eres una persona dedicada, consagrada? ¿Es una persona que entendiste tus errores y que ahora estás caminando diferente? Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuidado. Cuidado con tus expresiones. Cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que haces. Porque sabes que muchas ocasiones esto está reflejando lo que realmente está pasando en tu vida. Que tal vez estés empezando a entrar en un tobogán. Mira, déjame ejemplificarte de la siguiente manera. Dije antes que el título que iba a ser, pero refleja mucho el espíritu que tiene aquí el versículo 12. Así que el que piense ser firme, mire que no caiga. Se dice que aún los changos se caen de los árboles. Los changos son especialistas en trepar, en andar de una rama a otro, pero aún con toda su especialidad, aún con toda su habilidad, con toda su destreza, se pueden caer. Y luego por ahí también la sabiduría popular dice que en casa del jabonero, el que no cae, resbala. Y creo que a veces no atendemos esto. Y déjame explicártelo de esta manera. Mira, los grupos de autoayuda, sea AA, sea neuróticos, sea los que comen mucho, etcétera, etcétera, todos los grupos que se refieren a autoayuda. Una de las filosofías que tienen, y que más hablan, y que más pregonan, y que más enseñan, y que más repiten cada día, es solo por hoy. O sea, no te fijes en el pasado, tampoco pienses en el futuro, solo por hoy. Y esto tiene una base bíblica. Jesús dijo que nos deberíamos ocupar en el hoy. No sabemos qué va a venir mañana, el pasado ya está atrás. Y el Señor dijo, dediquémonos hoy, solo por hoy. Y estos grupos hablan y dicen, nunca olvides, por favor, que estés pendiente en tu vida de que es solo por hoy. ¿Por qué solo por hoy? Porque la gente, según la filosofía de ellos, según lo que hablan ellos, según su doctrina, dice que la gente que empieza a hablar de cuánto, en el caso de, por ejemplo, de AA, ¿cuánto tiempo llevas en sobriedad? Si tú estás reiteradamente repitiendo que ya es un mes, ya es un año, ya son 5 años, ya son 10 años, cuando tú tienes el constante esto aquí en la cabeza, ¿qué crees? El sentir de ellos es de que es cuando más cerca estás de una recaída. Y la realidad de los números, la realidad de las estadísticas así lo marca. Cuando uno está más empecinado en los logros que ya has conseguido, cuando uno está más empecinado en que ahora las cosas ya son diferentes, que ya te puede venir lo que sea, es cuando más cerca estamos de caer. Y esto en el plano espiritual es una constante. Es una constante. Y la advertencia del apóstol Pablo es, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. He conocido hermanos de verdad de muchos años. He conocido grandes hombres y grandes mujeres de Dios. He visto con tristeza lo que ha ocurrido en muchos de ellos. Y yo no estoy exento. Yo no estoy exento. Siempre estoy pregonando, siempre estoy presumiendo que ya mi matrimonio de 40 años me da la estabilidad para pensar que no puedo tener problemas en ese sentido. O que es difícil que algún día pudiera haber una separación. Cuando yo pienso de esa manera, qué bueno que tengo una gran compañera que me dice, hey, cuidado, ha sido solamente por la gracia de Dios. Y yo no quiero olvidarme de esto, porque no estoy exento. Y yo quiero atender las cosas que he escuchado acerca de la advertencia, acerca de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo quiero hacer eco en cuanto a las cosas que me advierten de que mi primer amor es Dios y que mi segundo amor puede ser mi esposa.
Y yo no quiero olvidar cosas como estas, porque he visto hermanos que después, grandes ministros de Dios, o grandes mujeres de Dios que después de 15 o 20 años de matrimonio y se separan. Y mientras en Facebook subieron un montonal de fotos, abrazados, besándose con corazoncitos y todo lo demás. Respeto que lo hagan. Pero cuidado, cuidado. Como dije antes, somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y logramos lo que logramos solo por la gracia de Dios. Y cuando Dios es el primer lugar en nuestra vida, entonces no nos va a pasar como ocurrió con aquel pueblo de Israel, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Para nosotros es la advertencia. Cuidado, hay que atender cosas, hay que aprender a ver las situaciones que de verdad pueden ser fatídicas o pueden ser equivocadas y que a veces pensamos que por nuestra espiritualidad o por lo que somos o por lo que hacemos no va a pasar nada. ¿Y sabes qué? Es cuando más cerca estamos de caer. Es cuando más cerca estamos de deslizarnos. Por eso Pablo hace énfasis, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El mismo Pablo decía, de todos los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo, con la vida que llevas, con el testimonio que tienes, con lo que habla la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y dices que de todos los pecadores eres el primero, no es que Pablo le gustara seguir en el pecado. Lo que Pablo estaba diciendo es que jamás quería olvidar de dónde venía. Jamás quería olvidar que era lo que era. Y así lo dice, soy lo que soy, por la gracia de Dios. Y para nosotros, más que nuestros logros, más que nuestros éxitos, más que nuestros triunfos, más que otra cosa en nuestra vida, somos lo que somos por la gracia de Dios. Y por ello diligentemente debemos atender las cosas que hemos oído, porque si no, nos vamos a deslizar. Y si pensamos que ya con lo que hemos vivido, sobre todo en la vida cristiana, con la espiritualidad que ahora tengo, estoy más lejos de caer, cuidado, cuidado, porque recuerda, y con esto termino, aún los changos se caen de los árboles. Gracias otra vez. Gracias a Dios, gloria a Dios de volver a estar otra vez en este mensaje, ya después de algún tiempo de ausencia, pero yo creo que va a ser el reinicio, si Dios lo permite y por la gracia de Dios, de seguir ahora sí la serie de mensajes bíblicos, y espero que esto sea de edificación para tu vida, y espero también, y le pido al Señor que esto suba a Él con olor fragante. No lo olvides, cuidado, aún los changos se caen de los árboles. Bendiciones. Síguenos en las redes sociales, coméntanos, te esperamos. Hasta la próxima.